La planta completa. Los árboles, arbustos y hierbas reciben el nombre de plantas. Estas plantas son seres vivos y representan el reino vegetal. Una planta completa está formada de raíz, tallo, hojas, flores, fruto y semilla. La raíz le sirve a la planta para sostenerla y alimentarla. El tallo sostiene a las ramas y lleva los alimentos. Las hojas le sirven como pulmones. Además, purifica el aire. Flor le sirve como adorno. Además, es donde se forma el fruto. Fruto sirve para comer y es donde está la semilla. Sirve para dar origen a una nueva plantita. Realizamos nuestro cuestionario. ¿Por qué las plantas son seres vivos? ¿A qué reino pertenecen las plantas? Una planta completa está formado de las hojas. ¿Para qué le sirven a la planta? ¿Qué necesitan las plantas para vivir? Di la diferencia que hay entre las plantas y los animales.
Di la diferencia que entre las plantas y los animales. ¿Cuál de las partes de la planta sirve para producir el fruto y la semilla? La raíz. La raíz es una parte importante de la planta que crece dentro de la tierra. Partes de la raíz. Las partes de una raíz son el cuello o nudo vital a nivel de la tierra. Es la unión del tallo con la raíz. La raíz primaria crece siempre dirigida hacia adentro de la tierra, buscando la obscuridad. De la raíz primaria salen ramificaciones llamadas raíces secundarias. En las raíces secundarias se encuentran los pelos absorbentes. Esta zona se llama zona pilíferas. Funciones de la raíz. La raíz es el órgano de la planta cuya función es la de sostener la planta. Mientras más grande es la planta, más desarrollada y fuerte es la raíz. Succionar por medio de los pelos absorbentes sustancias de la tierra que necesita para su desarrollo, como el agua, sales minerales, etc. También al final de la zona pilífera están las células que crecen activamente, lo que determina el crecimiento de las raíces. Otras funciones de la raíz es la acumulación de sustancias alimenticias de reserva para casos de necesidad. Ejemplo tenemos la zanahoria, la yuca, camote, etc. Las raíces también desempeñan las funciones de eliminación de sustancias nocivas para la planta. La cofia o casquete, que es como un arado, sirve para romper la tierra para introducirse hacia ella. Clases de raíces. Hay 3 clases de raíces que son típica, como la zanahoria, fibrosa, como la del trigo, y tuberosa, como la dalia. Utilidad que nos prestan las raíces. Tenemos raíces que nos sirven en la alimentación, medicina y la industria, como la zanahoria, rábano, remolacha, palillo, etc. Realizaremos nuestro cuestionario. ¿Para qué sirve la raíz a la planta? ¿En qué sentido crece la raíz? ¿Por dónde se alimenta la planta? ¿Cuál es la parte por donde crece una planta? La raíz cumple 3 funciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las partes de una raíz? Escribe el nombre de 3 raíces que sirven en alimentación. ¿Qué pasaría si la planta no tuviera raíz? El tallo. El tallo crece en sentido contrario a la raíz. Crece hacia arriba en busca del sol, aire, etc. Partes del tallo. Sus partes son la corteza o capa externa. El cilindro central o madera es el cuerpo leñoso. El tallo crece en sentido contrario a la raíz. Crece hacia arriba en busca del sol, aire, etc. Partes del tallo. Sus partes son la corteza o capa externa. El cilindro central o madera es el cuerpo leñoso. En el centro se encuentra la médula, que puede ser blanda o dura. Esta se extiende
en forma de radios modulares. En las ramas, el tallo tiene los nudos, que no son puntos abultados, donde se insertan las hojas. Las yemas son cuerpos ovoides que permiten el crecimiento del tallo y las ramas. Funciones del tallo. El tallo sostiene las ramas, hojas, flores y frutos. Hace subir la savia bruta desde la raíz y luego baja la savia elaborada por las hojas. Asimila y contiene sustancias nutritivas como almidón, azúcar, caña de azúcar, etc. Clases de tallos. Por su consistencia, los tallos son leñosos, herbáceos, carnosos. La hoja. Las hojas son órganos importantes de la planta, mediante las cuales respira. Estas generalmente son de color verde, debido a una sustancia llamada clorofila. Las hojas son órganos importantes de la planta, mediante las cuales respira. Estas generalmente son de color verde, debido a una sustancia llamada clorofila. Funciones de la hoja. Las hojas cumplen 3 funciones importantes y son respiración, transpiración y elaboración. Funciones de la hoja. Las hojas cumplen 3 funciones importantes y son respiración, transpiración y elaboración. Respiración. Mediante sus hojas, la planta en la noche absorbe oxígeno y bota gas carbónico, y en el día absorbe gas carbónico y bota oxígeno. Respiración. Mediante sus hojas, la planta en la noche absorbe oxígeno y bota gas carbónico, y en el día absorbe gas carbónico y bota oxígeno. Transpiración. Cuando hace mucho calor, la planta bota gotitas de agua por sus hojas. Transpiración. Cuando hace mucho calor, la planta bota gotitas de agua por sus hojas. Elaboración. Elabora los alimentos absorbidos por la raíz y los convierte en sustancias nutritivas. Elaboración. Elabora los alimentos absorbidos por la raíz y los convierte en sustancias nutritivas. Partes de la hoja: nervaduras, borde, ápice, envés, haz, pecíola, vaina. Utilidad. Las hojas también utilizamos en la alimentación, medicina e industria. Así podemos indicar la lechuga, repollo, quilquiña, acelga, coca, malva, paico, llantén, eucalipto, tabaco, etc. Realizamos nuestro cuestionario. ¿Por dónde respira la hoja?
¿Por qué las hojas son generalmente de color verde? ¿Qué función cumplen las hojas? ¿Cuáles son las partes de una hoja? Indica las hojas que utilizamos en la alimentación. ¿Qué absorben las hojas mediante el día? Plantas útiles y plantas perjudiciales. En el mundo existen plantas útiles y plantas perjudiciales. Para el ser humano resultan de utilidad cuando la usamos para alimentarnos, para cuidar nuestra salud, remedios o para fabricar productos. Por ejemplo, el papel se hace con muchas sustancias vegetales. Son perjudiciales cuando nos hacen daño a nosotros, a los animales, a otras plantas. En el mundo existen plantas útiles y plantas perjudiciales. Para el ser humano resultan de utilidad cuando la usamos para alimentarnos, para cuidar nuestra salud, remedios o para fabricar productos. Por ejemplo, el papel se hace con muchas sustancias vegetales. Son perjudiciales cuando nos hacen daño a nosotros, a los animales, a otras plantas. Plantas útiles. Las plantas útiles son útiles al ser humano en alimentación. Tenemos la papa, yuca, maíz, frijol o habichuelas, frutas, etc. En la salud, resino, quinoa, mostaza, manzanilla, anís, sábila, etc. En el abrigo tenemos plantas como el algodón, cáñamo, lino, etc. Ornamentales, tenemos las flores y las plantas de jardín. En la industria, la caña de azúcar, trigo, soya, árboles maderables, etc. Plantas perjudiciales. Se llaman plantas perjudiciales las que dañan las plantas útiles o producen veneno. Estas plantas son las venenosas, las parásitas y las malas hierbas. Las plantas venenosas producen la muerte. Si una persona o un animal las come, por ejemplo, algunos hongos y la cicuta. Las plantas parásitas viven sobre otras plantas. Se alimentan de ellas, chupándolos la savia, la sangre de las plantas. Por ejemplo, algunos hongos, jamillo, malvas. Las malas hierbas son plantas que viven junto a las plantas útiles y les quitan el alimento, el aire, el sol. Por este motivo hay que arrancarlas, o sea, sacarlas del jardín. A las malas hierbas se las llama maleza. Son causa de fuertes pérdidas económicas en la agricultura. Realizaremos nuestro cuestionario. Indica 5 plantas útiles al hombre. ¿Qué plantas son útiles a los animales? ¿Por qué se llaman plantas perjudiciales? Indica otras plantas perjudiciales. Cita algunas plantas parásitas. Dibuja o recorta algunas plantas útiles y perjudiciales en tu cuaderno.